¿Y a ti te ha pasado? Una tarde estás a cargo de un niño de 4 años de edad. Es Día de Muertos y hay una ofrenda en tu casa. Inesperadamente, el niño empieza a gritar y llorando te dice que hay un demonio en la ofrenda. Hola amigos del canal, les envío el presente relato de sucesos reales ocurridos a unos amigos muy cercanos a mi familia. Espero que sea interesante para ustedes. Herchek es uno de los mejores amigos de mi hijo, desde hace 16 años, cuando ambos ingresaron a la primaria. ¿Qué podría decirles de él? Un niño alegre, divertido, como cualquier otro. Los niños le pusieron ese apodo haciendo una fusión entre las primeras letras de su nombre y una sílaba de su apellido. Sus padres se habían divorciado desde que él tenía apenas 3 años, por lo que su mamá tenía que trabajar y él quedaba bajo el cuidado de su abuelita. Su abuelita, a quien de cariño le llamábamos Doña Cris, es muy buena persona, amable y afectuosa, por lo que hice muy buena amistad con ella. Ese año, cuando cursaban el primer grado de primaria, la escuela tenía programada como parte de las actividades culturales el montaje de una ofrenda en el patio de la escuela. La señora Cris se molestó bastante y no llevó a Herchek a clases a fin de que no participara en ninguna de las actividades tradicionales del 1 y 2 de noviembre. Yo me atreví a preguntarle si era por motivos de religión que ella estaba tan molesta con esa actividad o qué era lo que pasaba. Doña Cris me apartó del resto de las personas que se habían quedado frente al colegio después de dejar a los niños en clases y en tono muy confidencial me platicó: «Mira, yo soy originaria de Hidalgo y de hecho siempre he puesto ofrenda para mis abuelos y otros familiares. Sin embargo, ya no me gusta ponerla. Pongo una veladora, un poco de pan, agua y muy poca fruta para no perder la tradición y, por si acaso de verdad llegan las almas de nuestros difuntos, no se encuentren con una mesa vacía y no tengan nada para comer allá donde ellos descansan. Veo en tus ojos que no me entiendes, y es que a veces ni yo misma me entiendo, y no sé qué pensar de lo que nos pasó. Pero aunque tenemos poco de conocernos, te he tomado aprecio y te tengo confianza. Y pues de una vez por todas te voy a contar lo que vivimos. A ver tú qué opinas de todo eso y qué puedes decirme acerca de lo que nos pasó. Fíjate que hace poco que nos cambiamos para esta colonia. Nosotros vivíamos en una casa rentada en San Pedro Jalostoc. Cuando mi hija se separó de su marido, se fue a vivir con nosotros y llevó al niño con ella. Nosotros ya teníamos rato ocupando una vivienda en el 1er piso, pero ahora, al ser más personas, le pedí al casero que nos facilitara uno de los departamentos de la planta baja, que ya tenía tiempo desocupado. El señor puso su mano en su barbilla, como examinándome o como pensando lo que habría de contestarme. Se quedó callado unos segundos y, la verdad, yo me sentí incómoda con su silencio. Iba a darle las gracias, pero entonces él me preguntó si alguna vez me había asomado al departamento vacío. Yo de inmediato le contesté que no pensara que me gustaba andar fisgoneando, pero que desde afuera se alcanzaba a ver que era más grande que los del 1er piso. El señor seguía pensativo. Me dijo que fuéramos a verlo, que estaba algo sucio, pues hacía mucho que nadie lo ocupaba. Yo le dije que no había problema, que en lo que acababa mi mes de renta y si él me lo permitía, podía ir limpiándolo poco a poco. La verdad que me estaba cayendo mal por la forma en la que me veía, y al final le dije que pues no se preocupara, que si no se podía no había problema, nosotros podríamos acomodarnos en el cuarto de siempre. Yo creo que él notó mi molestia porque cambió un poco su gesto, y ya amablemente me respondió que iba a platicarlo con su esposa y que al día siguiente nos darían respuesta. Yo no malicié nada, de veras, no imaginé que pudiera haber algo malo ahí. ¿Quién podría imaginar algo así? Al día siguiente, la señora me fue a ver y me acompañó al departamento que se ubicaba en la planta baja, en una esquina cerca de los lavaderos. Estaba muy polvoso y había algunos muebles viejos y rotos, unos trapos a modo de cortina que ni siquiera tapaban completamente las ventanas. Me dije a mí misma, ese ha de ser el problema, ni ellos han de saber qué sirve y qué no sirve en este tiradero. Parece que la señora leyó mis pensamientos, pues me dijo: «Mire, doña Cris,
Desde que se fueron los otros inquilinos, jamás he tenido la curiosidad de ver qué hay aquí. Como verá usted, está muy descuidado y bastante polvoso. Si de verdad está usted interesada en la vivienda, usted misma tendrá que limpiar. Tire o conserve lo que juzgue conveniente. Del precio, no se apure. Si en verdad quiere este departamento, el costo será el mismo que el de arriba. Esas fueron las palabras mágicas, ya que este departamento, a pesar del desorden, era mucho más amplio que el otro. Así que sin pensarlo le dije inmediatamente que sí. Fue todo un lío deshacernos de tantas cosas que habían ahí. De todo eso había conservado un cuadro, no sé de pintura, pero eran de esos que llaman óleos, sobre una tela un poco descolorida de terciopelo. Era el rostro de una gitana sonriente. A mí me pareció bonito y lo coloqué en la pequeña estancia de la entrada. A mi hija y al niño les gustó una cajita de música que parecía muy antigua, de esas que al abrirlas tienen una bailarina que da de vueltas y tienen un espejo. Esa, no sé por qué, la dejamos en la cocina, en una repisa junto a algunos utensilios. Cuando al fin de mes nos mudamos, estábamos muy contentos, pues mi hijo menor ahora tenía su propio cuarto y le habíamos acondicionado a mi hija y a mi nieto una recámara al lado de la mía y de mi esposo. Las sorpresas no se hicieron esperar, pues luego la primera noche, un tremendo ruido nos despertó, algo muy fuerte, como un bulto de ropa o como una persona cuando cae, se escuchó en la salita. Mi esposo y yo nos levantamos a ver, prendimos la luz, pero no había nada, solamente el retrato de la gitana que estaba en el suelo. Nos dio risa, incluso mi marido dijo de broma, ya se rompió la cara esta pobre mujer. Levanté el cuadro y regresamos a dormir. A las 2 o 3 noches, otra vez, escuchamos ese ruido tan fuerte y nuevamente no había nada, solo el cuadro tirado. Esta vez no hubo risa. Mi marido tenía que levantarse temprano y estaba muy molesto. Me dijo que al día siguiente tirara eso a la basura, porque la señora esa no quería estar con nosotros. Yo no protesté, pero tampoco lo tiré. Se me hacía muy bonito para deshacerme de él, así que lo escondí detrás del refri en lo que pensaba dónde colocarlo bien. Pasó como una semana sin novedad, pero entonces los gritos de mi hijo nos despertaron. Rápido fuimos a ver qué pasaba. Incluso Miriam, mi hija, se levantó. Él ya no era tan chico, tenía ya sus 18 años, pero estaba temblando, casi llorando. Nos dijo que un enorme gato con los ojos rojos estaba sobre de él, sobre su pecho, viéndolo directamente a la cara. Él primero pensó que soñaba, cerró los ojos y los volvió a abrir y allí estaba, tanto el peso que sentía en su pecho como los ojos del animal que entonces empezó a ronronear y sacó la lengua como si se saboreara. Fue entonces que mi hijo ya no pudo más y empezó a gritar. Nosotros buscamos por dónde habría entrado el gato, pero no había ninguna ventana abierta por donde pudiera haber entrado y salido. En fin, le preparé un té y le pedí que se calmara. Incluso le hice bromas diciéndole que ya estaba viejo para no distinguir una pesadilla de la vida real. Ya era el mes de octubre, teníamos ya casi 2 meses de habernos cambiado a ese lugar, cuando otra vez, una noche, algo nos despertó a todos. No eran gritos, no eran golpes, era el suave y dulce sonido de una campanita. ¿Ya te lo imaginas? Sí, así es, era la cajita de música que sonaba y sonaba. Desde mi cama le hablé a Miriam, preguntándole si ella andaba en la cocina. Con voz temblorosa la pobre me contestó: «No, mamá, no soy yo. Yo estoy aquí, en mi cama». Apenas le iba a hablar a mi hijo cuando él me gritó: «Mamá, ¿es usted quien se levantó?». No, Dios mío, tanto que me gustaba esa cajita y de verdad sentí un escalofrío tremendo. Apenas me iba a levantar a cerrarla cuando mi esposo me dijo muy bajito: «Ya se cayó. Pero por favor, mañana tiran eso a la basura». ¿Qué te cuento? En la mañana fui la primera en levantarse a preparar los desayunos. Ya ni me acordaba de la famosa cajita cuando el primero en entrar a desayunar fue mi hijo, y lo que de inmediato me preguntó fue: «¿Y qué pasó?
¿Se cayó o cómo fue que se habría accionado sola? Yo tardé en reaccionar, ya se me había olvidado. Ambos volteamos a la repisa donde estaba la cajita, cerrada. En serio, estaba cerrada y yo no lo había hecho. Pobre de mi hijo. Empecé a regañarlo y a decirle que no estaba bien esa clase de bromas. Él lo negaba, me decía que no había entrado para nada a la cocina. Entonces llegó Miriam y respaldó lo que él decía, pues me aseguró que ella ya no había podido dormir. Por si acaso había sido ella la de la bromita, cosa que dudé mucho, pues de por sí es muy tímida y muy seria, le dije que iba a tirar esa caja. Me dijo que ella me iba a pedir justamente lo mismo. Así lo hicimos. La metí en una bolsa de plástico junto con el cuadro y en cuanto pasó el carro de la basura fue lo primero que tiré. En fin, que así fueron pasando los días. Y yo de tonta puse mi ofrenda. Siempre la había puesto y no había razón para dejar de hacerlo ahora. Era el día primero. Dejé a Ger en la salita jugando mientras yo enjuagaba algo de ropa. Los lavaderos estaban a unos cuantos pasos, así que no sentí que hubiera mucho riesgo de dejar al niño solo, habiendo 2 velas prendidas. De pronto Ger empezó a gritar muy espantado. ¡Mamá Cris! ¡Mamá Cris! ¡Una de las velas ya se va! ¡Mamá Cris! ¿Una de las velas ya se va? ¿Qué quiere decir con eso?, me pregunté. Sequé rápidamente mis manos y entré a verlo. No me lo vas a creer. La flama de una de las velas parecía subir y bajar hasta el techo. No era toda la vela, solo la llama que de repente llegaba hasta el techo. Incluso dejó la mancha negra del humo bien pintada en el plafón. No supe qué pensar. Traté de encontrar una explicación, pero no la encontré. Hasta la fecha he querido pensar que tal vez el pabilo estaba demasiado largo, demasiado largo. Total, que abracé a mi niño. Le dije que no pasaba nada. Dejé la ropa en el lavadero y me lo llevé al mercado a comprar las cosas de la comida. Con la salida, se le pasó el susto. Llegamos a casa y se fue a dormir un rato. Como era pequeño, casi todas las tardes tomaba una siesta. Me enfoqué en la preparación de la comida. Ya él lo dejé en su cama. Prendí una pequeña tele que tenía en la cocina y me apuré con los alimentos. Estaba en eso cuando oigo que el niño empieza a dar de gritos y a llorar. Yo creí que tenía una pesadilla, así que le bajé a la lumbre y caminé hacia la recámara. A media sala me lo encontré tirado, sentado en el piso, tapándose sus ojitos con una mano mientras lloraba y gritaba. Yo me preocupé mucho y me apresuré a levantarlo. Has de ver cómo me costó hacer que se calmara. Lo llevé a la cocina y le di un pedazo de bolillo. Cuando al fin se tranquilizó, solo me abrazaba y temblaba, pero no me quería decir qué había soñado, por qué estaba así tan espantado. Todo el resto de la tarde no se apartó de mí, pobre de mi muchachito. Parecía como un cachorrito espantado jugando en el piso, sentado por mis pies. El primero en llegar a casa fue mi esposo. Él siempre es muy callado y no le gusta hablar a la hora de comer. Sin embargo, el niño le dijo: «Abuelito Toño, ve a sacar esa cosa que está en la ofrenda de mi mamá Cris. Por favor, sácalo, porque me da miedo». Mi esposo se me quedó mirando interrogando y yo le contesté que no sabía, que desde la tarde algo lo había espantado, pero no me había dicho qué. Él le preguntó al niño para que le dijera lo que había visto. Ger, con sus palabras infantiles, le dijo: «Abuelito Toño, que había un demonio en la ofrenda. Me veía con sus ojos feos y me enseñaba la lengua». Mi esposo y yo nos quedamos helados, viéndonos unos a otros. Él dejó la comida y caminó hacia la sala. Yo iba tras él, pero el niño me pedía que no fuera, que por favor no fuéramos para allá. Mi esposo me llamó para preguntar qué era eso. Desde la cocina me asomé y vi que señalaba al techo. En eso iba llegando Miriam. Le pedí que se quedara con su hijo y fui a ver lo que estaba revisando Toño. Ahí estaba en el techo la gran mancha de humo que la vela había pintado en la tarde. Pero en una silla que estaba junto a la ofrenda había también una mancha. Estaba quemada, como si le hubiésemos puesto lumbre en el asiento. Ya no pude más.
Preparamos unas maletas, esperamos a que llegara mi hijo y nos fuimos a pedirle asilo a mi hermano. Estuvimos con él casi un mes, hasta que mi comadre nos ofreció este terreno donde estamos viviendo, en esos cuartitos improvisados, pero créeme, todo es mejor que regresar a vivir en ese lugar. Yo creo que el casero ya sabía algo, porque ni siquiera protestó cuando le pedí lo de mi depósito y le dije que ya nos íbamos. ¿Y a ti te ha pasado? Comparte tus anécdotas con nosotros. Queremos compartir tu miedo. Si este video te ha gustado, suscríbete, regálanos un like y compártelo con alguien a quien pudiera gustarle. Muchas gracias.